Pues todos lo vimos, esta polémica por la aprobación o no de la reforma eléctrica, decíamos en redes sociales y lo que platicábamos, porque se activó mucho la conversación a través de Twitter y esta posibilidad de tener ahí una charla, una multicharla en el space de Twitter, en Facebook también. Y el gran resumen de esto que ocurrió, y vamos a hablar del tema con el diputado federal Mario Riestra Piña, él es diputado federal, él estuvo muy activo, del Partido Acción Nacional, estuvo muy activo con el tema. Yo diría, el gran resumen es que, Arturo, ¿estarás de acuerdo conmigo? Habemos oposición en este país. Bienvenido, Mario, qué gusto recibirte. Gracias, Vicky, gracias, Alfredo. Pues gracias. Muy contento y me gustó la introducción. Hay contrapesos, el Congreso está vivo y hay oposición. No es tan fácil sacar una mayoría calificada como antes era impensable. Ahora sí hay que ponerse de acuerdo y hay que platicar y hay que negociar las cosas antes de que suceda, ¿no? Exactamente, uno de los resultados de la elección del año pasado fue precisamente un mandato del electorado de no concentrar todo el poder en una sola fuerza o coalición. Ningún partido tiene mayoría calificada y es la primera ocasión en lo que va del sexenio federal que Morena se ve en la necesidad de acordar con la oposición algo. En todas las demás nos habían mayoriteado. Y yo diría en ese sentido que fracasaron, porque sabían desde el primer día que nos iban a necesitar y que no nos culpen de que no salió su reforma. No salió porque fue una mala propuesta y no salió en segundo lugar porque les faltó talento para conciliar, para tejer puentes, para encontrar coincidencias y en ese sentido ellos son los responsables del fracaso, ¿no? Perdón, Vicky, conocemos por redes sociales y por todo lo que ya hemos visto de la discusión de la reforma eléctrica. Sabemos tu posición en contra, como el de toda la bancada y toda esta coalición de Vapor México. ¿Por qué estuvieron en contra? Los 5 puntos más importantes que tengas para estar en contra. Pues mira, muy brevemente, los puntos más importantes tienen que ver con que había un impacto muy fuerte y negativo para el medio ambiente. La CFE produce mayoritariamente electricidad a partir de termoeléctricas. El 56% de las partículas contaminantes en el Valle de la Ciudad de México se generan en la termoeléctrica de Tula Hidalgo y ese era el tipo de tecnología que iba a estar echando a andar CFE, es decir, generar electricidad a partir de combustóleo y carbón, que es altamente contaminante. En segundo lugar, se iban a incrementar los recibos de luz de los mexicanos. Los costos de producción de CFE son hasta 5 veces superiores a los de productores privados que generan electricidad a partir del viento y del sol. Entonces íbamos a pagar más electricidad. En tercer lugar, ningún modelo energético en el mundo funciona, a pesar de que hay muchas diferencias, sin un órgano regulador autónomo. Y ellos le apostaban a destruir a nuestros órganos reguladores autónomos. Y creo que institucionalmente eso significaba un retroceso muy grande. Y en cuarto lugar, no menos importante, esta reforma era completamente violatoria de todos nuestros tratados internacionales. Y en el caso del TEMEC hubiera significado una serie de indemnizaciones de más de 100,000 millones de dólares por arbitrajes internacionales. Todavía seguimos pagando las consecuencias de la funesta decisión de cancelar el aeropuerto internacional. Las finanzas públicas no andan bien, imagínense la carga que estuviera implicado para nuestro país, 100,000 millones de dólares adicionales en indemnizaciones. Entonces esos 4 eran los grandes argumentos por los que nosotros fuimos en contra. Ahora bien, en la revisión y en esto que finalmente yo decía, logró destacar o que la oposición se hiciera presente con esta larga discusión, con la serie de amenazas, se ha puesto sobre la mesa si grupos de consorcios internacionales se acercaron a algunos diputados para poder atenderlos, vamos a decirlo de alguna manera, sí, convencerlos. ¿Pero sí se acercaron o fue montaje? Pues mira, ese es el punto. En nuestro caso yo te puedo decir que fue absolutamente falso. Creo que si hubiera habido algo de cierto en esa aseveración, el gobierno federal, con todos los instrumentos que tiene a su alcance, lo hubiera hecho público ya sin ningún rubor. Nos hubieran exhibido y tan no lo han hecho que no existe elemento alguno. Pero sí hay algo muy importante que destacar de esta reforma y lo decías, Vicky, también en tu introducción. Por primera vez el domingo tuvo más rating en el canal del Congreso que cualquier otro canal de televisión abierta. Y esto es importante porque hubo un interés muy significativo de la ciudadanía. Y el resultado que se alcanzó fue en gran medida también
fruto y resultado y éxito de la propia intervención ciudadana que estuvo monitoreando, exigiendo, supervisando a los diputados desde varios días previos. El gobierno requería, de alguna manera, alrededor de 55, 56 diputados federales de oposición. Solo logró arrancarnos uno, a pesar de que puso sobre la mesa embajadas y algunas otras prebendas para los legisladores. Gracias a la ciudadanía, nosotros logramos arrancarle 2 diputados federales al oficialismo. Uno que pasó a MC y otra que se declaró independiente. Es decir, pesó más la ciudadanía que la presión gubernamental en este caso. Y eso es importantísimo. Es una de las lecciones que yo creo que hay que poner sobre la mesa. Ahora, ¿cómo pensar en que ahora que se pusieron de acuerdo en algo, que nos has dado tus 5 puntos, que creo que todos son importantes y hay más, en que esto que finalmente es ponerse de acuerdo no va a romperse por intereses particulares de cada partido político por lo que viene? Hay las elecciones en 5 estados, ahora el 5 de junio y la del 2024. ¿Cuánto tiempo va a durar la luna de miel? Yo creo, Vicky, que esto nos unió más. La radicalidad de Morena posterior a la elección, en lugar de hacer un mea culpa, en lugar de hacer un ejercicio de autocrítica y evaluar qué les falló, pudieran haber puesto sobre la mesa, por ejemplo, que mientras estábamos nosotros votando, su líder nacional andaba de vacaciones en Acapulco, en no sé en dónde, en shorts, paseando. Claramente tenían las prioridades chuecas y en lugar de revisar qué dejaron de hacer, se nos fueron encima. Quieren estigmatizarnos y eso nos ha unido más, porque con esa actitud no va a pasar ninguna reforma constitucional más. Sería quizás la primera legislatura en la historia de México que no apruebe una sola reforma constitucional, porque no están dispuestos a negociar. Entonces, lo que está sucediendo es que nos están uniendo más, nos están hermanando más, y eso es algo positivo, porque el PAN por sí solo, el PRI por sí solo, PRD o MC por cada uno por su lado, no vamos a llegar a ningún lado. Nos necesitamos todos para hacer sentir la pluralidad del México heterogéneo que representamos, ¿no? Entonces yo creo que hoy estamos mucho más sólidos que hace una semana. Ahora, lo que vimos el domingo fue una cosa y después cuando despertamos, ahora es que prácticamente cuando despertó el dinosaurio, que todavía el dinosaurio estaba ahí, ya no vimos a los diputados de Vamos por México, las curules estaban vacías, era una sesión semipresencial, pero los votos se dejaron sentir al momento en que se dejó pasar esta ley minera. ¿Qué es lo que sucedió? Mira, lo que vimos el domingo, el lunes, no fue una batalla legislativa. Lo que vimos el lunes fue un contraataque propagandístico. Ellos sabían que esa reforma era absolutamente innecesaria. El presidente en una entrevista en la conferencia mañanera hace menos de 2 años. Hoy tú subes a tus redes sociales. Yo subí a mis redes sociales y voló, lleva más de 130,000 visualizaciones. El presidente reconocía hace menos de 2 años que la nacionalización del litio era innecesaria porque el artículo 27 de la Constitución establece que los recursos naturales del suelo y el subsuelo pertenecen a la nación. Entonces, no fue una batalla legislativa, fue un contraataque propagandístico. Después de la derrota de la revocación del mandato y el apagón de la reforma eléctrica, ellos necesitaban un distractor, necesitaban desviar la atención. Y en ese sentido, y el gobierno federal es muy hábil para ello, pues echa mano, ya no del avión presidencial, ya no de Estados Unidos, ya no de algo más, sino de litio, para tratar de distraernos. No hay que caer en esa tentación y eso explica nuestra postura. En tanto era ociosa e innecesaria, nosotros decidimos abstenernos. Ellos hubieran querido probablemente que la votáramos en contra para poder seguir atizando en este discurso de nacionalismo, pero nosotros creemos que hay que apostarle a la sensatez del electorado. El electorado no es ingenuo, no es tonto, está bien informado. Y nosotros le apostamos a que con razones y con estas explicaciones ellos sepan entender por qué se han venido tomando estas decisiones. Ellos sabían que la reforma del lunes iba a pasar, no nos necesitaban, era una reforma, un cambio a una ley general, no a la Constitución, y entonces les surgía una victoria propagandística. Dentro de lo que perdieron estas últimas semanas, perdieron por primera ocasión en lo que va del sexenio el control de la narrativa, del relato, y lo quieren recuperar a como dé lugar. Y creo que lo que estamos viendo hoy en redes sociales y en los medios es una batalla por la narrativa, y hay que saberle explicar a la ciudadanía.
Victoria pírrica al fin, ¿no? Para ellos esto que acaba de Absolutamente. suceder. No es nada por todo lo que viene y lo que se tiene que consolidar en grupos políticos para las elecciones del 5 de junio. Digamos, esa va a ser la siguiente prueba que se va a tener después de lo que se acaba de vivir aún con este madruguete que implicó esta abstención, porque ni siquiera les dio tiempo de leer lo que les mandaron, ¿no? ¿O sí? Pues sí, no. sí la revisamos. Había más argumentos para ir en contra, muchos más que para ir a favor, pero creo que la abstención y otra vez el ir unidos, los tres partidos, después de una prueba tan importante, son un mensaje fuerte. Creo que el voto en contra era lo que quería Andrés Manuel López Obrador, y al no concedérselos otra vez se enoja más. Y en esta elección, pues creo que nos va a ir mucho mejor de lo que se esperaba. Hace 6 meses, pues decían que íbamos a ganar 1 de 6, y hoy creo que estamos mucho más cerca de ir mitad y mitad de lo que antes estábamos. Entonces creo que vamos avanzando, ¿no? Pues muy bien, ahí están los temas de la reforma eléctrica y la ley minera. Ahora, me gustaría, si me lo permiten, Vicky, hacer un punto y aparte, porque la verdad es que tenerte aquí y no preguntarte por Puebla, cuáles son los temas que traes en agenda para Puebla, sería como no venir. Entonces, cuéntanos qué es lo que está pasando. Gracias. Pues mira, seguimos insistiendo en el tema de San Alejandro, del IMSS. Este lunes hubo una manifestación del Sindicato de Trabajadores, enfermeras, camilleros del IMSS. Salieron a las calles a marchar por las condiciones de hacinamiento y que no son ya dignas en los hospitales de San José y La Margarita. Me hubiera gustado marchar con ellos, fui invitado, no pude acompañarlos porque tuvimos la sesión de la ley minera, pero vamos a seguir insistiendo con el tema de San Alejandro. La demolición prácticamente ya está al 100%, este mes, el siguiente mes se acaba, y la reconstrucción debería de iniciar el 1 de junio, y vamos a estar muy pendientes de que eso suceda. Y de la misma manera seguimos insistiendo en el tema de Amozoc, cuyos trámites administrativos avanzan, pero todavía no se inicia la construcción de ese hospital. Seguimos avanzando con el tema de la vacunación para los menores de 14 años. Este viernes me vacunan a más de 40 menores de edad que logramos gestionar a través de amparos. Entonces seguimos en esa batalla. El gobierno federal está a punto ya de reconocer su derrota y de permitir la vacuna generalizada para menores de entre 5 y 14 años. Es un avance, pero nosotros lo hemos venido gestionando desde hace 7 meses. Oye, estos menores, ¿cómo llegaron a ti? ¿Cómo es que tú los pudiste ayudar para gestionar esto que finalmente va a suceder? Pues muchos por redes sociales, por entrevistas y a través de liderazgos a los cuales les hicimos llegar la información. Tengo que decirles que nos han puesto todas las trabas que se puedan imaginar. Nos están haciendo la chicana, es decir, pateando el balón. Ellos saben que la razón jurídica nos asiste, pero pues se van a los plazos máximos, en fin, para ser la tapadera del gobierno federal, pero ya hemos vacunado más de 300 menores, seguimos avanzando, y ese es un punto que seguiremos insistiendo y que está en nuestra agenda. Y bueno, nos queda una semana más del periodo legislativo, y a partir del 1 de mayo estaremos volcados a trabajar en las colonias. Me verán recorriendo seguramente las juntas auxiliares, las unidades habitacionales, porque ya entramos en el llamado receso legislativo y los legisladores tendríamos que estar atendiendo nuestros distritos. Así es, el día de hoy, por ejemplo, teníamos ahí en la resurrección. Ahí estuvimos. Ahí estuviste. ¿Qué te pediste? ¿Una bandera, una roja, una verde? 2 rojas, la verdad a mí me gustan más las rojas. Y así es como te vamos a ver en estos meses. Sí, tratando de estar mucho más en tierra. ¿Gestión de obras o servicios para tu municipio? Exactamente, gestionando. Apoyamos mucho con lo que podemos, lo que tenemos a nuestro alcance en temas de salud, de servicios públicos, etcétera. Muy bien. Nada más danos del 1 al 10 la temperatura que hay en Acción Nacional, donde empiezan pues el estirón de a ver qué va a pasar, cómo es que van a decidir perfiles, porque hay que trabajarlos además. Claro. Pues mira, esto es como un movimiento de las placas tectónicas, cuando se mueven después de lo que ha venido sucediendo, de la elección del año pasado, de la renovación de la dirigencia. Los reacomodos subsecuentes ya no son, digamos, graves, pero no dejan de ser menores. Las réplicas implican que sigue habiendo ajustes, y eso es lo que estamos viviendo, pero yo siento que cada vez más las cosas llegan al sitio que corresponde, y me parece que los grupos ya nos estamos acomodando en un nuevo equilibrio
en una nueva situación donde tenemos que caber todos, donde tiene que haber pluralidad, donde todos los grupos tienen que verse representados, porque la batalla del 24 no va a ser perita en dulce, no va a ser nada sencillo. Claro, pues habría que ver y también qué ocurre con la promesa del alcalde Eduardo Rivera en las posiciones que iba a ceder para el grupo que traía Genoveva Huerta y que está reclamando hoy simplemente que no se ha cumplido, ¿no? Que es parte en estos momentos del estire y el afloje entre Acción Nacional y lo que quedó y el ayuntamiento de esta ciudad de Puebla. Pero bueno, estaremos platicando. Diputado, gracias. Gracias a ustedes, de verdad un placer.